Yo te doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha permitido hablar esta noche sobre la palabra de Dios, amén. Amén. Para aprender todos juntos qué significa la palabra, amén. Es el único libro en el mundo que puede cambiar a una persona, la palabra de Dios. Y Jesucristo le dijo a los fariseos, a los eruditos, a los sacerdotes en ese tiempo, dijo, si no creen en la palabra que yo les digo, no van a creer nada. Y si no creen en la palabra que yo les digo, a la palabra que está escrita, dice, nada va a cambiarlos, ¿verdad? Y hasta la fecha sigue diciendo, mientras la gente, nosotros no creemos en la palabra de Jesucristo, dice que estaremos muertos. Amén. Así es que vamos a seguir estudiando sobre la palabra de Dios. Dice que Jesucristo es pan de vida. Amén. Y la palabra es el pan que nos da Él para comer espiritualmente. Amén. Vamos a abrir en Romanos 15. Les pido que se pongan de pie un momentito, nomás para leerlo y ahorita nos sentamos un momento. Va a ser algo. Amén. Amén. Lo tienen Romanos 15. Amén. Vamos a estar leyendo hasta el 16. Yo voy a estar hablando hasta el versículo 16. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Me ayudan a leerlo, yo leo uno, ustedes otro, y en el 16 lo vemos todos juntos y así oramos. La palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada. Todos juntos, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para los gentiles, les sea ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle a Dios y que vamos a ayudarnos a pedirle a Dios que Él sea el que lo que oigamos, lo que aprendamos, que Dios ponga en tu corazón el ponerlo en práctica y el activar nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a pedirle a Dios que Él sea a través del Espíritu Santo, porque todo es espiritual, todo es por fe. Amén. Amén. Todo es por fe en Jesucristo, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a pedirle que Él sea el que nos enseñe, el que nos hable un poquito, porque ni un humano puede cambiar a otro humano, solamente Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, Padre, bendito en el nombre de Jesús. Gracias por su Espíritu Santo que está hoy en la tierra, Señor. Porque usted dijo, Señor Jesucristo, que nos mandaría el Consolador y que estaría usted con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo creemos porque su palabra dice en Mateo 28, Señor.
Así lo creemos que usted está en este lugar, Jesucristo, porque nosotros lo hemos confesado como Señor y Salvador y le hemos rendido culto, le hemos rendido alabanza, Señor, porque usted merece la honra, la gloria, la alabanza y el poder para siempre, Jesús. Yo le pido en esta hora que usted nos enseñe, Espíritu de Dios, a traer su palabra revelada, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, para poder crecer en su evangelio. Y si no hemos creído, creer, Señor Jesucristo, porque en aquel gran día usted dijo, Señor, que la palabra es la que nos ayudará, la que nos bendecirá o es la que nos condenará a Jesucristo. Su palabra, la que está escrita, Señor, para saber cómo iremos al cielo, para saber cómo iremos un día donde usted dijo que iría a preparar moradas para nosotros, Señor Jesús de Nazaret. Porque usted es el principio y el fin, usted es el alfa y el omega, el que vino y el que ha de venir, Jesús. Usted es el que dio la vida por nosotros y derramó la sangre en la cruz del Calvario para darnos vida juntamente con usted, eternamente y para siempre. En esta hora le pido que sea usted bendiciendo la palabra y enseñándonos en su santo nombre, Jesús. Le pido que bendiga a mis hermanos a cada visita en su nombre, Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Cristo. Este es para recordarnos, estamos hablando del libro de Romanos. Este es se le llama una epístola, ¿verdad? Dijo el Chavo el 8, una pistola. No es una epístola, es una carta, ¿verdad? Es una carta a una iglesia. Amén. Es una carta de evangelio, de buenas nuevas y de amonestación, amén, de exhortación, de ánimo, amén, que le mandó Pablo a una iglesia que estaba en Roma en ese tiempo. Estamos hablando de 65 años después de que Jesucristo resucitó y que las personas que habían creído en Él ya habían crecido, el grupo de cristianos, amén, que creyeron en Jesucristo. En ese tiempo es como ahora, había mucha religión, había mucha idolatría. En ese tiempo hasta un hombre se le llamaba Dios. Ahora tal vez no lo hagamos así, va, pero se canonizan, se hacen santos, se hacen dioses. En ese tiempo era el César, era Alejandro, varios personajes que anuncia la Biblia que se mencionaban como si fueran dioses, amén. Pero llegó Jesucristo con su evangelio y se proclamó por toda esa parte, por toda esa región, lo que ahora es Jerusalén, lo que ahora es Israel, lo que ahora es Roma, España, el viejo mundo se le dice ahora, va, el primer mundo, lo que le llamamos nosotros. Este continente no estaba civilizado como ahora. Tal vez ya existían los mayas, los aztecas, los toltecas, todo eso, indios como de nuestra raza, pero no estaba civilizada. Pero en el viejo, todo ese evangelio se habló en ese tiempo y se dice que en Roma habían creído gente al evangelio. Se dice que cuando Jesucristo ascendió dijo, váyanse a Jerusalén y esperen ahí porque cuando yo me vaya, dice, les mandaré un consolador que estará con ustedes, y fue el Espíritu de Él, ¿verdad? Que Él es mismo, es Jesucristo mismo, porque en Mateo 28 dice que yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jehová, Jesucristo, Espíritu Santo es uno, al que damos la honra y la gloria. No son tres, es un solo Dios, obrando en tres partes, pero uno es. Amén. Y dice que de ahí se fueron, amén, y se quedaron se presume en una ciudad, en un lugar, hasta que Dios hubo ascendido y mandó el Espíritu Santo, y de ahí tuvieron el valor de salir a predicar a las calles, salir a predicar a las gentes. Anoche comentaba una persona, y yo comentaba con una persona en el trabajo, que decía, yo no entiendo cómo ustedes pueden decir que ustedes han cambiado a Jesucristo. Yo no entiendo cómo ustedes dicen que pueden ser mejores en Jesús, en la palabra, si todos creemos en Jesús, todo el mundo. Digo, todo el mundo creemos, pero no todo el mundo le hemos invitado a Jesucristo a entrar en tu corazón. Digo, porque la palabra se puede entender, se puede discernir, se puede entender el plan de Dios solamente cuando uno invita a Jesucristo al corazón de uno y hace un pacto, un propósito, amén, en el corazón.
Todos ponemos, yo le dije, podemos tener hasta 1000 religiones, 1000 tradiciones, 1000 religiones, pero frente a Dios ni una va a valer. Le digo, solamente si entendimos su palabra, si creímos y si entendimos y si obedecimos. Amén. Y estos hombres, para poder entender la palabra y darles, predicaban por todo ese mundo, por todo ese lugar. Y se hizo una iglesia en Roma, donde ahorita es la capital, se puede decir, de la religión más grande. Amén. Que de ahí se basa la historia, ¿verdad? Pero lo primero que se mencionó ahí fue el sacrificio de Jesucristo para salvación de las vidas. No para implantarle una carga al ser humano, sino para quitarle el pecado que lleva cada ser humano que nace en este mundo. Amén. Y de aquí Pablo menciona aquí que Pablo no fue el que la formó, sino se menciona que fueron otras personas que habían salido de Roma y habían escuchado el Evangelio y habían regresado a Roma y de ahí predicaron el Evangelio. Por eso una parte que leímos dice, disculpen el atrevimiento, le dice Pablo, ¿verdad? Ahorita leímos, disculpen el atrevimiento que les escribo eso, gente que ni conocía, pero les escribió cosas muy directas, muy duras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña cómo el ser humano, cómo somos. Y donde quiera que estemos, aquí en México, en China, el ser humano, amén, tendemos a hacer una cosa, a no obedecer a Dios, a sacarle la vuelta a Dios, a sacarle la vuelta a hacer un pacto con Dios, a sacarle a hacer un compromiso con Dios. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Entonces esta carta, el libro de Romanos habla de eso, ¿verdad? Que está escrita a esas personas, es como una carta, un email, un electronic, ¿verdad? De la MySpace. Ahorita ya se mandaba por internet, pero en ese tiempo se mandaba por cartas y tardaba días porque se iban en caballo, en carreta. Ahora si nos mandara Pablo una carta ya de Jerusalén ahorita, yo creo ahorita llega y me dijera 2 o 3 cosas a mí y a quien sea, va, ¿sabes qué? Estás así, pero en ese tiempo mandó esa carta para que la gente supiera, nomás por una cosa, por causa de Jesucristo. Dice aquí, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradamos a nosotros mismos. Este versículo, este capítulo está partido en 2, pero casi es la continuación del capítulo 14. Amén. Dice aquí este versículo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradamos a nosotros mismos. Amén. Vamos a leer Marcos 10, 35, 45 para darnos una idea de lo que vamos a estar hablando. Amén. Es algo corto. Marcos 10. Del 35 al 45 voy a leerlo rápido. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas los que pidiéramos. Y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedéis, porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentados a mi derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamando les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejércitos sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, y este versículo quiero enfatizar, entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Verdad? El que quiero enfatizar es el versículo 43 hacia abajo. Amén. Habla de un gran servicio que Jesucristo
vino a dar a la tierra. Amén. Dice que vino a servirnos. Dice un canto, dice, por eso le amo, porque Él me amó primero a mí, dice. Antes que nosotros fuéramos formados, dice que Él ya tenía un propósito en nuestras vidas. Antes que nosotros tuviéramos la inteligencia, que nosotros tenemos la capacidad, la forma de pensar, la forma de actuar. Amén. Dice que Él ya sabía, Él ya nos había amado, Él ya tiene un propósito para cada ser humano que está en la tierra. Amén. Y esto yo quiero enfatizarlo para ver la humildad que como creyente, cada vida que ha creído en Jesucristo debemos tener. Por eso dice aquí, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de ellos y no agradarnos a nosotros mismos. Está hablando a las personas que ya han creído en Jesucristo. La carta se le menciona a personas que habían creído en Jesucristo. Pero sabemos que por consecuencia del pecado, consecuencia del entorno en que vivimos, dice aquí que el que no corre, vuela. Amén. Si no eres astuto, si no eres gandalla, como dicen secularmente, si no eres más inteligente que el otro, te van a ver menos, te van a hacer menos en el mundo secular. Y Pablo le escribe esta carta a los creyentes diciéndole que no se portaran igual. Amén. Dice aquí, los que son fuertes, los que en verdad tienen Jesucristo y en verdad Dios les ha dado un espíritu de bondad, de humillación, de servicio. Dice, soporten a los que apenas vienen a entregar su vida a Cristo. Amén. Dice, a soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice el 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Dice, cada uno agrade a la otra persona. Y cuán difícil se nos hace, amén, a nosotros agradar a otra persona, poner en primer lugar a otra persona. Me dice una persona, me comentaba, me dice, es que mi esposo y yo vamos al gimnasio, pero ella la dejo con los niños y a veces me dice, ahora quédate con los niños, yo voy al gimnasio. Y me dice él, no, pues yo no la dejo, yo primero voy. Y ella me dice, eres egoísta, no me dejas que voy al gimnasio. Y ¿tú qué dices? Pues la verdad sí, porque yo no quiero engordar, hay que engorde ella, dice. ¿Verdad? El egoísmo, cositas, ¿verdad? Que por usual, pues siempre a veces el ser humano es así, amén, somos así, amén. Pero dice que aquel que es nueva criatura, en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron. Y si nosotros lo sabemos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, debemos soportar a aquellas personas que creen en Jesucristo y dicen, yo creo que servir a Dios es así, yo creo que el agradar a Dios es así, yo no creo que hay que ser tanto aquello, tanto el otro. Y no discutirles, sino soportar. Le está hablando a un creyente que ha creído en Jesucristo. A una persona que dice, no, yo creo que eso es fanatismo, yo creo que eso que tú haces como que no. Nadie se va a poder discutir eso si en verdad nos creen en Jesucristo. Amén. Si en verdad, sino antes pensar en el otro. Pensar, está hablando a un creyente, a una persona que ha creído en Jesucristo. Amén. Dice aquí, tenemos que tener buenas actitudes para con las personas que han creído en Jesucristo y no han creído, las que no han creído también, mucho más. Y buenas responsabilidades. Amén. Este capítulo se basa en lo que Jesucristo resumió cuando le dijeron, maestro, o le dijeron, enséñanos, o qué dices tú de los mandamientos, o qué opinas. Jesucristo, dice mucha gente, dice, no, es que Dios quitó los demás mandamientos. Eso es que ahora robo, ahora hago esto, ahora... No, sino que lo resumió en dos. Dijo, amarás a tu Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amar a tu prójimo, ponerlo en primer lugar, tenerle paciencia al otro. Amén. Que a veces es muy duro, porque vemos tanta gente que vive una cosa y no entendemos, hacemos otra y no entendemos. Hacemos una cosa y le dices, hazla así, la así, peor como lo hace la primera vez. Así somos todos. Amén.
Lo que es aquel creyente, si en verdad aceptó a Jesucristo en el corazón, es soportar, dice allí, la flaqueza, la debilidad. Amén. Como la otra persona piensa, pero solamente cuando está Jesucristo. Y aún cuando estamos a Jesucristo, también lo hacemos por paciencia, por amor, por cariño, por familia, por X cosas, por amistad. Amén. Ahora, ¿cuánto más en Jesucristo? Más aquella persona que un día recibió a Jesucristo como Señor y único Salvador. Vamos a ver en 1 Corintios, rápido, para ir caminando. Y es 33. Corintios, ¿qué, perdón? 10:33. Pablo aquí menciona dos cosas. Para enfatizar, ya para brincar al siguiente versículo, vamos a leer Gálatas 1:10 y 2 Corintios 10:13. Dice el 33. 1 Corintios 10:13, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Amén. Para que sean salvos. Amén. Vamos a ver en Gálatas. Gálatas, ¿qué, perdón, hermano? Gálatas 1:10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. Son dos versículos medio contradictorios, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a agradar a un hombre y después no agradar a Dios? Amén. Pero Pablo no está hablando ahí, no está hablando de no querer al prójimo, no servir al prójimo, de no ayudarlo, de no tenerle paciencia, de no soportarlo. Amén. Sino de que no busquemos ayudar al prójimo para obtener un beneficio, para tener gloria para nosotros. Amén. Todos hemos hecho eso alguna vez. Amén. Voy a ayudar a este para que diga aquel que yo soy bueno. Le voy a dar un rey para que digan que yo no soy malo. Amén. Amén. Voy a traer a mis familiares para que diga a aquel otro familiar lo que han dicho muchos, que yo ni siquiera los ayudo. O sea, un beneficio, dice. Amén. Pablo aquí encontró estos versículos donde había una contradicción, pero no, se refiere al punto específico del hombre. El egoísmo, el egocentrismo, primero para acá, y nomás yo los créditos, sino que dice que agradar a Dios primeramente. Y después de ahí darle la honra y gloria a Dios y hacerlo por agradar a Jesús. Amén. Vamos a volver a Romanos. Vamos a leer el número 3. Amén. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Se pone el ejemplo otra vez. Pablo pone el ejemplo de Jesucristo. Amén. Les comentaba a esta persona, yo le hablaba de la palabra de Dios y me ponía una, otra y otra persona. Es que esta persona, es que aquella persona, es que esto. ¿Verdad? Digo, dice, es que yo no creo porque aquel habla de este punto, habla del otro. Le digo, si nos buscamos a cada persona, le digo, a lo que hace, a lo que piensa, a lo que actúa, le digo, vamos a ir mal, todos. Digo, pero un ejemplo seguimos todos, que es el de Jesucristo. Amén. Dice en primera de Juan, dice que aquel que es cristiano debe andar como él anduvo. Amén. Dice, y si no, el tal es un mentiroso. Amén. Y aquí Pablo pone un ejemplo muy claro. Amén. De Jesús. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, las maldiciones, el pecado, amén, los rechazos cayeron sobre él.
Amén. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Amén. Amén. Cristo vive. Uno para hacer algo bien, primero ve si está suave, si no, ni le entra uno. Entonces, en Amén. nombre de Cristo. Pero Jesucristo aún viendo que le iba a costar la muerte. Por ti, por mí, por todo el mundo. Amén. Dicen, es que era Dios, pero tenía un cuerpo. Le dolía. Tal vez si Jesucristo hubiera dicho aquí, es que en espíritu morí. Creo que nuestra fe en Jesucristo ahorita ni existiera. Pero tomó un cuerpo para mostrar a nosotros que Él dio la vida por nosotros. Dicen, es que era Dios. Ayunó porque era Dios, pero tenía un cuerpo, tenía tripas. Le daba hambre. Por eso también, por eso tuvo que agarrar un cuerpo para hacernos saber que no era imposible agarrar a Dios. Que es posible. Pero el cuerpo que tenemos hace falta una cosa, el Espíritu de Jesucristo en él. El Espíritu de Él. Amén. El Espíritu de Dios. Le damos gloria a Cristo. Vamos a ver en Lucas para ver para una referencia a ese versículo. Acordemos que este es un estudio, predicación para aprender un poquito qué es lo que se refiere, a qué habla y qué nos habla a nosotros a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tiene Freddy? Lucas, para que me deje leerlo. Lucas 9, del 57 y 58. Lucas 9, 57, 58. Sí. Amén. Lucas 9 del ¿De cuál? versículo 57. ¿Al 58 Sí. o al 59? 58, 57 y 58. Ok. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Amén. ¿Verdad? Amén. Es un ejemplo pequeño de una vida cotidiana, de lo que Cristo tuvo que pasar o hacer por predicar el Evangelio, por aquella persona supiera que el ser humano tenía dos caminos, que el ser humano en este mundo tiene dos opciones: seguir a Jesucristo y acatar la orden conforme su palabra dice y entregar nuestra vida a Él, o hacerlo a un lado. O dice un canto, crucificarlo y tenerlo en el crucifijo y decirle, ahí te quedas. Amén. Ahí te quedas. En mi corazón no te quiero, porque en mi corazón vas a exigir esto, vas a exigir aquello, vas a pedirme esto, vas a pedirme el otro. Mejor ahí de lejito te ves más bonito. Amén. Pero Jesucristo tuvo que sufrir, tuvo que pasar muchas cosas. Y le dijeron los discípulos, algunas personas querían seguirlo. Dijo, si los animales tienen sus nidos, cada persona tiene su comodidad, pero yo ni eso tengo. ¿Por causa de quién? Por ti y por mí. Amén. Dice uno, bueno, pues en aquel tiempo ni cama tenía, nada más era un petate, pero como quiera era una cama. Pero dice que ni eso tenía, dice. Amén. Una pequeña cosa que Jesucristo tuvo que pasar, dice, para predicar el Evangelio. Leíamos en la célula que dice que él se levantaba muy de mañana a orar, y después de orar decía, vamos a hablarle a las personas de la salvación que yo ofrezco, de la salvación que la palabra dice, de la salvación que el Dios del cielo ha mandado. Sin descansar, le pregunté a una persona, le digo, ¿sabes la vida de Jesús? ¿Sabes lo que hizo? Dice, no, pues yo creo en esto y en aquello, pero en verdad no sé nada de él. Y necesitas informarte, le digo. Necesitas leer para que sepas qué hizo Jesucristo por ti. Para que no te digan como el merolico, para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. No, es que me dijo mi abuelo que tenía 85 años que creyera en eso, y eso me iba a hacer salvo. No, Dios dice otra cosa, le digo. Pero es que yo, ok, le paramos, le digo, yo hablo lo que yo sé, lo que yo he creído, le digo, si tú crees otra cosa, ese es muy tu problema. Pero Jesucristo habló mucho. ¿Para qué? Para que conociéramos
para que supiéramos qué camino escoger en esta vida. Y lo que tuvo que sufrir, amén. Amén. Soportar nuestras flaquezas, soportar nuestras debilidades, soportar nuestro rechazo, soportar muchas cosas por causa de tú y yo, o de ti y yo. Amén. Le damos gloria a Cristo, amén. Vamos a leer adelante para seguir caminando y que no se duerman. Amén. Amén. Dice, porque las cosas que se escribieron antes de nuestra enseñanza se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Es el 5 o el 6. Para unánimes, a una voz glorifiquéis a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Habla algo muy claro. Ahí le está mencionando. ¿Por qué crees que escribió este libro? ¿Por qué crees que se escribió estas palabras? ¿Crees que porque en ese tiempo no había el Dish Network y no tenían nada que hacer los escribas y no tenían el Facebook para chatear con Crisóforo, que sé qué nombres raros había en ese tiempo? No. Tenían sus diversiones también. Tenían sus cosas que hacer. Tenían que trabajar. Tenían que estudiar. Tenían que ir con la familia. Llevarla a la pizza. Pero también tenemos la posibilidad de servir a Jesucristo. De escribir lo que se va a escribir por inspiración de Dios. Amén. Amén. Para bendición de las vidas. Me impresiona mucho el libro de Apocalipsis que dice Jesucristo al apóstol en la revelación. Dice, escríbelas estas cosas. Escríbelas. Al viejito que no sabía ni ver, estaba como 80 años, Juan menciona en Apocalipsis. Escríbelas para que las últimas generaciones sepan que lo que yo dije, que lo que yo hablo, no son palabrerías, no son mentiras, porque el cielo y la tierra pasarán, el que nació se morirá y será polvo, pero la palabra que yo he escrito, la bendición y la maldición que yo he puesto en el ser humano, sepan que yo soy fiel y verdadero, dice, que yo soy el principio y el último, Santo es el dice nombre que de yo soy el Cristo alfa y el Jesús. omega, que yo soy el que vino y el que ha de venir, el que estuvo muerto y resucitó. Amén. Dijo, escríbelas, y estas cosas escribieron para que sepamos. Amén. Estaba oyendo a un predicador, dice, si usted habla de una vida de Jesús, preséntele a Jesucristo. Si lo rechaza, allá Él. Si no lo acepta en su corazón, allá Él. Pero todo ser humano debe saber el propósito de Jesucristo en sus vidas. No una religión, no una tradición, sino una relación con Jesús. Porque el vituperio de Él nos seguirá también. La burla, el rechazo. La que te diga, no, tú ya no juegas así. Tú ya no te llevas como te llevabas, tú ya no hablas como hablabas, tú ya no te ríes de lo que te digo. Ahora tú eres un hermano, aleluya, predicador, hipócrita. Amén. Pero la fe está basada en quién? En Jesús. Porque el ser humano ni nos da ni nos quita. Pero Jesucristo nos da. El ser humano, en vez de decirnos, qué bueno, él dice, qué malo, ya te hiciste eso. Porque no hay fe en Jesús, porque no hay fe conforme a la palabra de Dios. Uno de los que leímos dice, toda la gente tiene ganas de conocer a Cristo y toda la gente cree en Jesús, toda la gente dice, yo hasta hago aquello y lo hago el otro, pero dice, lo tienen, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento que de Cristo, sino lo que ellos creen que era Dios, pero no conforme a la palabra. Y dice aquí, porque las cosas que escribieron para enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y conocimiento de las Escrituras tengamos, ¿qué tengamos? Esperanza, dice. Esperanza. No es que dice el dicho, la esperanza muere al último. Amén. Santo es el nombre de Cristo. Amén. Es que no te hizo caso la muchacha, no, deja que me compre la camisa azul que vi allá para que veas que la voy a dejar muerta. Pero ni te vayas,
Pero aunque uno la camisa vas a ver la esperanza en algo, ¿verdad? La esperanza para cada ser humano es Jesucristo. Yo le hablo a personas de Jesucristo y me han hecho tantas trabas y yo le he dicho, bueno, pero cuando necesites a Cristo, ahí está. Para el día que tú necesites, ahí está Jesús. Quiero que sepas tú que ahí está Jesucristo. Para cuando el día que tú pienses que se acabó el mundo para ti, ahí está Jesús. Ahí está Jesucristo. Tómalo, que Él está con las manos abiertas. Y aún está hablándonos. Cristiano y no cristiano. Aquel que cree en Jesucristo. Dice, aquel que cree en Jesús, aférmese más, levántese más. Y aquel que no cree en Jesús, levántese y cree en Jesucristo. Dice en Hebreos, si escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, mas háblalo y que entre Jesús a tu corazón. No lo endurezcas. Dice, dale una chancita a Jesús. Como que dale una chanza. Si no lo queremos, ahí está el mundo con los brazos abiertos. Pasas en el mall y están las señoras que están maquillando. Pásale, oiga, pásale. La voy a maquillar. Si no le gusta el producto, no importa, no importa que lo compre. Pero para que usted sepa, sale de bien pintado uno y lo quiere. ¿Cuánto vale? $80. Para la próxima, oiga. Para la próxima. Pero como queda bien su maquillada. Dice, cuando quiera aquí está, oiga. Si es que usted piensa que se ve bonito. Así es Jesús. La palabra, la prueba es la palabra de Dios. Juan 3:16, por amor que tuvo nosotros, Dios subió por nosotros. Ahí está la prueba. Por amor de nosotros. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice. Y todo hombre no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Quieren permanecer en luz para que digan, mira, yo soy neutral. Ni te falto respeto, ni me falta respeto. Te respeto y respétame. Está bien, como ser humano. Pero Jesucristo dice, habla de la vida. Preséntame. Dice Mateo 28, habla, dale algo. Tal vez no sepamos mucho, pero Jesucristo tiene esperanza. Dice en Isaías 53 que Él regala salvación, sanación y vida eterna. Hoy vi un testimonio de una persona en la radio. Dice, yo hablo en la radio porque quiero darle gracias a Dios, porque quisiera presentarme a una leal aquí en el... Dice, una vez mi hijo tenía... Dice, yo no era cristiana, pero mi hijo tenía 4 años y tenía cáncer en sus piernas y le salían llagas y botaron mucho con él. Dice, el doctor no nos dio esperanza, dice. Pero nos invitaron a una iglesia porque decían que Jesucristo salvaba y sanaba. Y yo tenía necesidad de mi hijo, dice. Fui a la iglesia. Dice, me regalaron un CD de usted, hermana, donde dice que es el alfarero, dice. Que ese canto habla que por el fuego nos hará pasar, que nos hará de nuevo. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Dice, yo, por ese canto Dios me empezó a hablar, dice. Y yo dije, si en verdad tú crees, sana, hijo, dice, y llorando en mi cuarto. Dice, ¿y sabe qué pasó, hermano? Dice que aún yo todavía ni en cuenta para seguir a Cristo, ni siquiera quería saber. Pero Dios sanó a mi hijo, dice. Y ahora le servimos a Jesús, porque Él sanó a mi hijo, dice. Amén, gloria a Dios, años, Cristo vive. Dice, y está sano, dice. Santo es tu Está nombre. sano, dice. Porque yo me humillé a Jesús. Y un día me dijeron, y tomé esa palabra, esa promesa, porque dice en su palabra que Él sana a los enfermos. Dice que para Él está escrito esto. Para Él está escrito. Amén. Amén. Es que me aburre a mí la palabra, me da sueño, y además hasta ni me gusta. Me gusta ver Chespirito, El Chavo del 8, Facebook, Rise and Race, Discovery y utilísimo. Pero la Biblia, no, hermano. Sí, la escucho cuando voy con usted porque sí, guau, pero yo no. Así está. Amén. Amén, amén, gloria a Pero con Dios. su palabra hay verdad, hay salvación. Amén. Vamos a seguir caminando para que no se duerman también. Vamos a ver, dice que la palabra, le puse aquí, que la palabra es para creer. San Juan 20, no lo busquen, nomás lo voy a decir. San Juan 3:31, para saber. Esa palabra es para nosotros y la palabra es para amonestarnos. Amén. Amén. Dice que la palabra de Dios es para enseñarnos.
aquí estás bien, por acá no. Dice que al hombre parece que por el camino que va es bueno, dice un proverbio. Amén. Amén. Que el hombre piensa que todo el camino que toma es correcto, pero al final es camino de muerte. Pero aquel que decidió seguir el camino de Jesús, amén, dice que tendrá vida eterna. Porque los discípulos, ¿cómo vamos a ir a Dios? ¿Cómo lo iremos? ¿Seguiremos creyendo en la tradición, en la religión que nuestros padres nos dijeron hace 400, 500, 600 años atrás? Que era buena, pero pues la hemos desobedecido y no la acatamos y ni siquiera la hacemos. Y Jesucristo le dio una palabra muy importante, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie ve a Dios cuando estire los guantes, si no es por Jesús. Amén. Hebreos 9:27, como está establecido que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio. Amén, gloria a Dios. Amén. Después de esto, ante Dios. Todos. Amén. Amén. Por eso está la palabra de Dios. Para saber nosotros. Para que nos diga Jesucristo, por aquí dale, mijo. Por aquí darle. Pero es que por ahí mi comadre me va a decir que ya me hice aleluya. No importa. Porque tu comadre, tu compadre no te va a salvar. Sino Dios. Porque tu amigo. Porque tu patrón. Porque aquello no te va a salvar. Aquel amigo no te va a aliviar el cáncer, el SIDA. Y no te va a salvar tu vida. Sino solamente Jesús. Amén. Pero Amén. es por fe, hermano. Es por fe. Y aunque se nos haga aburrido, pídele a Dios cada día, dame esa alegría, dame ese gozo. Si yo te sigo, que sea con alegría. Amén, gloria a Dios. No porque me están carto pegando en la cabeza para que te glorifique. No porque yo creo en tu palabra. Amén. Vamos a ver, vamos a seguir caminando. Vamos a leer el 7. Amén. Dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo recibió para gloria. Amén. 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 Para gloria de Dios. Amén. Dice, recíbanse unos a otros. O sea, amablemente. No es que andes cada rato, come here, my home. Y no va. No está hablando tanto de eso, aunque es bueno, hospedados unos a otros. No está hablando de que, sino recibir, aceptarlo. Aceptarlo. ¿No has visto personas que dicen, oye, aquí hay personas de buena onda con todos, acá platica con todos, con nadie como que anda de pleito? Y no hay otra persona que, no hombre, si con nadie se lleva, oyes. A nadie quiere hablar, le habla así. Y todos hablan de pleito con él y todos, no me cae, es un ajuste ese hombre. Así hablamos personas. Amén. Nos distinguimos, aquel sí, aquel no, aquel sí, aquel no, aquel sí, aquel no. Pero Jesucristo manda a decir, recíbanse los unos a los otros, sea como sea, esté como esté. Dice una hermana en la mañana en la radio, dice, porque Cristo no hace excepciones. Dice, tenemos panzones, tenemos feos, tenemos chaparros, tenemos grandes, tenemos como estemos. Y luego dice el locutor, dice, hermana, yo estoy bien panzón. Dice, no importa, si lo ama Dios, dice. ¿Verdad? Dice, recíbanse como Cristo, ¿verdad? Nos recibió para gloria de Dios. Amén. Mostrando la humildad. Por eso le dije, en Marcos 10:35 va un ejemplo. Amén. Amén. Del egocentrismo, de lo que nosotros queremos, que uno decía, pues yo quiero estar a tu derecha y yo a tu izquierda. No, piensa en aquella persona, piensa en el otro. Recíbelo en la fe. Invítalo a tu fe. ¿Para gloria de quién? De Jesús, de Dios. Amén. Vamos a ver en Efesios 4:32, ¿verdad? Amén. Cristo vive. Ya para ir saliendo, para ir aterrizando. Gloria a Cristo, amén. Santo es el nombre de Dios. Dele gloria a Dios, diga ay, o Ay, diga ay. o diga para que no se duerma. Amén. Pellizquense uno al otro para que se despierten. Porque, 4:32. amén. O dígame, hermano, ya me aburrió, cabe o algo, hábleme. Gloria a Dios, Cristo vive. Despiértese. Amén. Amén. O le subo más al volumen de tribal, decía en la canción, en el baile, ¿no? Ya me estoy durmiendo, ponle ese para no dormirme. Amén. Me acuerdo
cuando yo tomaba, yo iba con las personas, ellos ponían, habían juntado a tomar con personas que eran del DF y ponían rock and roll y a mí ni siquiera me gustaba eso. Ni la cerveza me sabía ya cuando ponían las canciones esas. ¿Y quieres que ponga? Pues soy del norte, pongo corridos. A mí no me gusta, pues ya me voy. ¿Verdad? Así, la palabra de Dios, estamos aburridos. Así es que, si no se miran ustedes, 32. ay, no, más, si no venimos con Jesucristo a Santo es recibir el la nombre palabra de de Dios, amén. ¿Qué le dije, Efesios? ¿Qué? Muy bien. Efesios 4:32. Dice, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a nosotros. Amén. Dice Jesucristo una parte, dice, porque el que viene a mí, yo no lo echo fuera, lo recibo. Aquel que viene a mí. Amén. Aquel que en verdad dice, vamos a ver si Jesucristo es como dicen. Bien, A ver. verdadero. Dice que Él no lo echa fuera. ¿No han visto? Todo el mundo venimos a Cristo por una cosa. No todos venimos por lo mismo. Amén. Caemos por una cosa. Lo hacemos para probar a Jesucristo. Para ver si es cierto. Está la parábola de las semillas que quedaron en el camino. Dice que semilla cayó en piedra, entre arbustos, semilla cayó entre piedras, semilla cayó en buena tierra. No se lo voy a leer, para no hacerlo tan largo. Pero vamos a pedirle a Dios que la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra en nuestro corazón. Amén. Que dé fruto. Aleluya. ¿Fruto para qué? Para tomar una decisión de arrepentimiento. Amén. ¿Fruto para qué? Para obedecer a Dios. Me dice esta persona que le estoy comentando, dice que tienen que arrepentirse, pues si todos sabemos que es Cristo, no tenemos como poniendo su estándar de Él mucho más alto que el de Cristo. Pero no me puse a discutir, le digo, tú tienes el estándar más grande que Jesús. Y no es así. Porque la palabra no miente. Jesucristo, amén, su palabra es mucho más grande que lo que tú piensas y lo que yo pienso. Una cosa te voy a decir, le tuve que decir último a esta persona. Si no aceptas a Jesucristo en tu corazón, si no te arrepientes, como dice a Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos estamos fuera de la gloria de Dios. Si no aceptamos a Cristo, digo, un día pagaremos. Un día, digo. Y dice, pues, quién sabe, ya, y dije, ya hasta aquí. Si no entiende, pues, adiós, amigo. Pero la palabra está ahí, amén. Amén. Cristo vive. Dice el 7, dice, por tanto, recibió unos a otros como también Cristo nos recibió a nosotros. Recibir a Jesús primero para poder recibir a otra persona. Amén. Amén. Por eso nosotros invitamos a muchas personas a recibir a Jesucristo. No a que diga, ya tengo otra religión. Yo le he dicho a muchas personas, es que mi religión, le digo, es más, vente con tu religión y con lo que tú quieras, vente, recibe a Cristo. Pero es que no tengo que dejar esto. Le digo, no lo dejes, tráetelo también contigo. Cristo te lo va a quitar. ¿Cómo? Sí, cuando entiendas en verdad la palabra de Dios. Amén. Gloria a Pero Dios. tráetelo contigo. Es que yo creo en esto, en aquello, y hasta en mi chihuahuita. Tráetelo también en tu chihuahua. Cristo te lo va a quitar. Amén. Amén. Aleluya. Cristo lo va a quitar. Cristo es el que puede cambiar una vida. Cristo es el que puede traer esperanza, salvación, bendición. Amén. Amén. Gloria a Aleluya. Cristo. Vamos a ver en Filemón una de la historia que habla sobre el recibimiento sin prejuicios. Esta es una historia de un hombre, ¿cómo les puedo decir? De un empresario que tenía un trabajador y le robó a este trabajador. Este empresario era cristiano y le robó al trabajador que no era cristiano. Este cristiano se fue y se juntó con Pablo. Fue y cayó allá con el predicador y le predicó y se arrepintió y después lo mandó otra vez para que fuera a ver a su patrón. Pero ustedes saben, como humanos, ustedes saben que viéndolo otra vez lo iba a desarmar, lo iba a echar a la policía. Pero vamos a ver esta historia ahí en Filemón.
Filemón. Amén. Nada más tiene una hoja. Sí, amén. Vamos a leer el 12. ¿Lo tienes, Alfredo? Sí. Léelo, por favor. Primera de Filemón. Es nada más Filemón, es un libro, nada más. Es una, Sí, pero nada más tiene un capítulo, lee el 12 y 17. 12 y 17. Sí. De 12 al 17. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Amén. Amén. ¿Verdad? Le manda para atrás y le dice, recíbele. Porque yo sé que tú tienes a Jesucristo y Él también lo tiene. Si no fueran cristianos, yo creo, le he dicho, ni te la rimes porque te va a aventar como 20 años en el bote. Ni te la rimes. Era su trabajador, su siervo, ¿verdad? Pero le dice, recíbelo, ves. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el otro tenía a Jesús en su corazón y el otro lo había recibido. Por eso menciona aquí, por tanto, recibió los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dice que todo lo que hagamos sea como para Jesucristo. Amén. Dice que cuando una persona ha recibido a Jesús como Señor, su Salvador, y le ha dicho, te confieso y te recibo, y quiero tener una vida contigo, una relación. Amén. Amén. Y lo que hagamos es para la gloria de Dios. Dice que con nuestra vida le daremos testimonio si en verdad hemos recibido a Cristo. Yo sé que para el ser humano es muy difícil para nosotros a veces dejar muchas cosas, pero lo importante es hacer el primer paso, recibir a Jesucristo, aceptarlo, un compromiso. De lo demás, en el camino nos arreglamos. En Amén. el camino nos arreglamos. Y si no nos arreglamos, nos trataremos nosotros. Porque nos confundiremos, nos aburriremos. Llegará el día del servicio, un ejemplo. Llegará el día de que tenemos que ir a un lugar a Dios y diremos, no, pues no sé, es que los desánimos, las pruebas, las luchas, los prejuicios, todo, las vergüenzas, toda esa cosa. Amén. Pero antes de eso necesitamos aceptar a Jesucristo, recibirlo, para poder recibir a otra persona en la fe. Para no decirle, no, aquel no, este sí, sino tener a Jesús en nuestro corazón. Vamos a ir adelante, ya voy acabando. Pues os digo, voy a leer del 8 al 12. Romanos. Sí, Romanos. Estamos sobre el mismo capítulo 15 del 8. Amén. Y esto lo voy a explicar en breve. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hechas a los padres, dice. Amén. Romanos 15, 8. Amén. 9. Y para los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Amén. Aquí hay dos cosas. Pablo le habla a este persona y le dice, el pueblo que fue escogido para Dios está bajo la promesa que Dios les mandó. Tiene un pacto ya hecho. Tiene ya algo garantizado porque Cristo lo prometió, Dios se lo prometió. Pero los gentiles estaban fuera y no tenían ni un cachito de la bendición de Dios, nada. Amén. No tenía nada, que somos nosotros, viene siendo los gentiles. La persona que no fue como Israel, bajo el pacto. Bajo el pacto. Decir Abraham, bajo tus simientes serán benditas todas las naciones. Por el pacto que yo te doy, por la promesa. Amén. Amén.
Dice el 8, porque Cristo vino, ¿verdad? Para confirmar las promesas hechas a los padres, a las santas generaciones. Y después dice, para los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Amén. Es el amor de Jesús. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aún aquí, por su misericordia. No estamos aquí porque seamos inteligentes, porque seamos buenos, porque seamos mejores que aquel, porque tengamos más, porque tengamos menos, sino por la misericordia de Dios. Digo, una persona, ¿tú por qué piensas que todavía está, su familia es cristiana? Dice, porque yo no como grasa, yo voy al gimnasio, yo me cuido, yo no tomo, yo no ando allá acá. Digo, tú ya estuvieras muerto, le digo. Pero tú no sabes, ni yo sé. Entonces, ¿sabes por qué estamos aquí? Por la misericordia de Dios. Porque Cristo quiere que un día lo aceptemos como Salvador. Cristo quiere que un día digamos, ahora sí, vamos a echarlo, ahora sí. Pero no. Cerramos tu corazón, pero Jesucristo, por la misericordia, tiene la mano extendida todavía. Por su misericordia. Dice, porque no hay justo ni uno, no hay bueno. No he visto en la tierra hombre que no peque, todos. Pero Jesús, aún por su misericordia, nos tiene en sus manos. Dice el 13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz, en el que cree, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que dice más atrás, amén. Dice, leímos el 5, que pero Dios de la paciencia y la consolación, que es el Dios que Dios la da. En el 13 dice que el Dios de la esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del Espíritu de Dios. Amén. Pero les comento otra vez, les vuelvo a decir, esto es por fe. Caminamos por fe. Creemos en Jesucristo por fe. Amén. Amén. No por boca de un hombre, sino por la palabra de Él. Amén. Amén. Voy a Gloria a leer el Dios. último. Dice, voy a leer del 14 al 16 y ahí acabamos. Explicamos y acabamos y damos gracias. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Aquella persona que ha recibido a Jesús. Tenemos que dar a una persona que ha recibido a Jesucristo, para que no se anden por las ramas, le está hablando, en otras palabras. No se anden por las ramas, no le pongan mangos al chaleco si saben que no tienen, para que entendieran. Por eso dice, con atrevimiento les digo, llamen las cosas como son, dice. Amén. Yo estoy seguro, hermano, dice que estás lleno de bondad porque recibiste a Jesucristo. No, hermano, yo qué lleno voy a estar de eso, estoy lleno de hamburguesas, de papas, pero espíritu, no. Estoy lleno del Facebook, estoy lleno de Chuchita no te rajes y Juan el Escamoso y Caso Cerrado, pero del Espíritu de Dios, saber de eso, no, hombre. No, hombre, estoy lleno de fútbol, lleno de esto. No es malo, pero es cuando no, como quiera Pablo, estás lleno, estás seguro de que tú recibiste a Jesucristo, hazlo. ¿Estás seguro que recibiste? Compórtate, compórtense, amén, comportémonos, amén. Dice, lleno de bondad, lleno de todo conocimiento. ¿Por qué sirves a Dios? Porque tengo conocimiento que Él dio la vida por mí en la cruz de Calvario. ¿Por qué te dicen hermano estos? ¿Por qué dicen aleluya? Porque yo recibí a Jesucristo otra vez allá en la iglesia chiquita que está allá y pues ahora ya me hice cristiano. Dicen que eres hermano, es porque recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, porque hice un pacto, una promesa con Él. No, me estás loco también tú. Whatever, ni modo, aguántala. Pero la promesa y la esperanza, dijera el corrido, lo bailado, nadie me lo quita, dijera el corrido,
El creer en Jesucristo, la esperanza, ¿quién te la va a quitar? Yo leía más adelante, dice que aunque los hombres si vinieran contra mí, aún en la esperanza, yo sé que Cristo está conmigo, dice. Y ahorita la llamo suave todos, ¿verdad? Que nada más nos dicen cosas, pero el día que nos quieran mochar la cabeza, entonces iba a estar más crítico. De la manera podéis amonestar los unos a los otros. Amén. Dice una parte, dice Jesucristo, antes de que le quites la Biblia a tu hermano, fíjate en el palo que traes también atravesado en el ojo. Está hablando de hipocresía. Está hablando de las personas como cristianos. Para que maduremos, para que crezcamos. Para si le entramos de una vez. Estaban entrevistando a un asesino, dicen, ¿por qué usted mató tantos? Como 60 había matado. Dice, es que cuando maté el primero, el segundo, ya no lo sentí. Maté el primero y lloró mucho y me sentí mal. Asesino, dice. Pero el segundo se fue como agua, dice. Le di 100 puñaladas. Y en la 101 me decía que lo dejara. Pero no sentía nada. Así a veces, ser humano. Amén. Cuando tengamos conocimiento de Jesucristo, nos vamos a llevar. ¿Eres hermano? Sí, soy hermano. Pero cuando vamos empezando y no queremos, ¿eres hermano? ¿Quién sabe, hermano? Pues hay más o menos. Pero dice, tiene el conocimiento que tuviste la vida de Jesucristo. Ustedes, amonéstense ustedes mismos, amonesten. Dice, más os escrito, hermanos, en parte con atrevimiento para que vosotros hacéis recordar por la gracia que Dios me es dada, dice el 16, para ser ministro de Jesucristo. Amén. De los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo, para que los que nunca dijeron, no, nosotros no tenemos parte de eso. Yo creo que yo no tengo parte porque soy esto, soy lo otro, soy aquello. Yo no creo que Dios me salve. También a ti, dice. También a ti te va a llegar la palabra. Y a ti te va a cambiar. Y el Espíritu de Dios que está en este mundo ahorita vigente va a entrar a tu corazón. ¿Para agradar a quién? A Jesucristo. Amén. Solamente un propósito tiene el Espíritu de Dios aquí. Convencer cada vida. Y el propósito que tiene el príncipe de este mundo es enceguecer el entendimiento espiritual de cada ser humano para que no resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero lo vemos bueno. Porque se casan dos hombres, es amor. Maten a un niño En el vientre de su en el madre. vientre, es planación. Vamos a fumar marihuana en California, es salud. Amén. El príncipe está avanzando. Porque Cristo viene. Cristo viene. Él no retarda, dice que vendrá un día. Pero dice que mientras Él venga, dice que doblemos nuestra rodilla, confesemos delante de Él que es nuestro Señor y Salvador. Amén. No se pierdan, vamos a orar. Apuntemos el aquí, pero se hiciera bien cansado esto, ¿verdad? Que me dijeran, no, hombre, ya tengo hambre, hermano, ya vámonos. Pero espero que yo y ustedes y yo caminemos en la palabra, hermano. Porque estamos trabajando no tirándole a no pegarle a nada, sino que crea una persona. Tenemos aquí ya, gracias a Dios, predicando. Este mes hacemos un año aquí. Y tal vez pensemos como ser humano que no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. Han sabido gente de la palabra de Dios. Se les ha hablado. Amén. Pero a su tiempo Cristo hará una obra en nuestros corazones para vida eterna o para ver el que le tiramos. Pero Cristo está bien. El Espíritu de Dios está aquí en este mundo. Está hablando cada vida. Y los invito a que le echen ganas en el nombre de Cristo, a que tomemos una decisión, a que tomemos, en verdad, caminar con Jesús.